¿Qué tal, colega? Les habla Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, cuidado crítico, especies silvestres. Hoy tengo una duda sobre anestesia y cardiología y quiero como dejarles esa inquietud a ver qué piensan ustedes, colegas. Este es un tema especialmente para cardiólogos, anestesiólogos y los médicos veterinarios que les interesa el tema de la cardiología, la medicina crítica y la anestesiología. Yo tengo una inquietud. Si el nódulo sinusal dispara 60 latidos por minuto y es mucho más rápido que el nódulo atrioventricular o el nódulo auriculoventricular, en un paciente anestesiado con una frecuencia de 55 latidos por minuto, ¿estará deprimido? Si nosotros asumimos que la mayor parte de las drogas anestésicas son las que aumentan el tono vagal o disminuyen o deprimen el nódulo sinusal, entonces este último iría a un ritmo mucho más lento, de buena manera a como cuando se presenta una pausa sinusal. Pero entonces mi inquietud es el nódulo atrioventricular. Cuando viene el rescate con su lento, aunque vital ritmo de 60 latidos por minuto, se adelanta el nódulo sinusal y dispara un latido. De ahí que si el corazón late más lento, digamos a 50 latidos por minuto, mi duda es de si realmente el nódulo sinusal dejó de disparar o no. El doctor Andrés Sousa, cardiólogo argentino, cardiólogo de la Universidad de Buenos Aires y egresado de la Universidad Nacional de La Pampa, profesor de patología clínica y medicina interna veterinaria en la Universidad Nacional de Río Negro, me escribió y me dijo lo siguiente: buen día, doctor Chica. Si bien mi especialidad no es la anestesiología, sino la cardiología, le aporto lo que puedo sumar. Las drogas anestésicas pueden generar distintas alteraciones eléctricas a nivel cardíaco, fue lo que él me dijo. La mayoría de aquellas que provocan bradicardia, por ejemplo el alotano, como usted manifiesta, deprimen la excitabilidad y la conductibilidad de todas las células cardíacas, por lo cual considero que la bradicardia sigue siendo sinusal, me dice el doctor Andrés Sousa. Otras, como la silacina, además de tener la capacidad de generar bloqueo atrioventricular, también pueden inducir paro sinusal, el hidrocloruro de silacina. También me dice que, en fin, cree él que puede ocurrir o no lo que yo manifiesto. O sea, el nódulo sinusal deja de latir o no deja de latir. ¿Por qué? Porque con la silacina cuando se induce paro sinusal por el bloqueo atrioventricular, si es prolongado, puede conducir a una captura atrioventricular. Entonces ahí el que está funcionando es el nódulo atrioventricular. Esta es una opinión muy importante para mí del doctor Andrés Sousa. Me dice el doctor Gustavo Londoño, doctor Chica, doctor Gustavo Adolfo Londoño González, me dice: doctor Chica, usted es un maestro. Me manda a decir, ¿qué le respondo yo a ellos? En la anestesia, las bradicardias suelen ser frecuentes dependiendo de qué medicaciones hemos utilizado nosotros con el paciente crítico. Inclusive yo he visto mucho, por ejemplo, que cuando se le coloca hidrocloruro de silacina, a muchos pacientes hacen unos aumentos de la presión arterial elevadísimos.
y entran en unas arritmias cardíacas violentas. Yo por lo tanto he tomado la decisión de no utilizar más silacina, a no ser que sean casos que lo ameriten. Entonces habíamos visto que en las anestesias las bradicardias suelen ser frecuentes dependiendo de qué medicación nosotros estemos utilizando. Cuando estamos usando alfa-2 antagonistas es normal tener bradicardia como norma general. No preocupa si no desciende por debajo de 40 latidos por minuto. Obviamente que si tenemos un perro con 120 latidos por minuto y de pronto se nos desploma 50, sí nos debemos de preocupar. Y en el sentido opuesto, si tenemos un perro con 40 y nos baja 38, 37, no nos haremos gran problema. Es un corazón vagotónico y está latiendo un corazón de un perro que hace buen ejercicio y late a 40 por minuto, nos baja 37, 38, pues no nos vamos a preocupar tanto. En estas frecuencias bajas, colegas, suelen ser o una bradicardia sinosal pura o una bradicardia sinosal acompañada de bloqueos de segundo grado. Creo que por ahí tengo algunos ejemplos de monitoreo, después se los voy a colocar. Además, si hay que revertir una bradicardia y se ha usado un alfa-2 antagonista, generalmente no responde a las dosis endovenosas de 0.01 miligramo por kilo de atropina. Responden casi siempre a la tercera dosis. Y se les suele disparar. Y si se suele disparar una taquicardia sinosal considerable. Si uno tiene una bradicardia severa y ha usado alfa-2 antagonistas, para revertirlo lo mejor es usar atipamezol, diluido 1 en 10 a dosis mínimas de un 10% de la dosis de reversión e ir titulando el paciente hasta obtener una frecuencia cardíaca acorde con el uso de alfa-2 antagonistas. No queremos revertir su efecto total, ya que el paciente estaba, digamos, en un plano con el efecto de alfa-2 antagonista, ¿sí? Y lo revertimos, se saldrá de plano. Por otro lado, me parece que no se puede decidir qué hacer ni cómo tratar una arritmia sin un trazado electrocardiográfico. Al fin y al cabo, el electrocardiograma es la vida del corazón en un minuto. Sin embargo, hablando con el doctor Alberto Montoya, me decía: Juan Carlos, debemos de dejar de diagnosticar trazados. Clínicas veterinarias en el mundo y humanas inclusive que diagnostican trazados. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayor parte de los médicos vemos un trazado electrocardiográfico, inmediatamente nos sentamos a diagnosticar y a formular. Lo que debemos de hacer es mirar si esa arritmia cardíaca, esas pausas sinosales, esa bradicardia sinusal, esas extrasístoles auriculoventriculares, esos latidos prematuros, ese bloqueo que se alcanza a ver ahí, por decir algo, esa taquicardia supraventricular de complejo QRS lento que corresponde a aurícula o complejo QRS ancho que corresponde a ventrículo, etcétera, etcétera, infinidad de problemas a nivel cardiovascular. ¿Son sostenidos o no son sostenidos? Y lo que se debe hacer es un electrocardiograma seriado cuando no hay holter, y si hay holter, hacerlo por 24 a 48 horas y mirar si el paciente sostiene esa arritmia hasta el 1% de los latidos en las 24 a 48 horas. Es decir, si un paciente latía 120 por minuto, estaría latiendo aproximadamente 144.000 veces en 24 horas, 288.000 veces en 48 horas, y el 1% de esta cantidad es normal. Después del 1% puede uno sentarse a formular o ya mirar el paciente desde otra especialidad. Eso por el momento. Me decía la doctora Claudia Marcela Benavides Bustos, me decía que ella usaba Joinvina, antagonista
como antagonista utilizaba la yoimbina en microdosis sublingual. Bueno, no siendo más, colegas, les habló Juan Carlos. Mi teléfono 311-502-1449, y que estén bien, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Recuerden que somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Junto con el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro estamos haciendo un estudio sobre los niveles de ácido úrico en perros y gatos, y cuáles son los niveles hiperuricémicos y los niveles que pueden causar riesgo cardiovascular, renal, hepático y metabólico. También estamos estudiando sobre la quinta cámara cardíaca, que en Argentina unos médicos en el 2000-2002 hicieron estudios en 16 cadáveres, y nosotros pues estamos haciéndolo en animales para determinar que es el seno coronario el que tiene una quinta cámara cardíaca y se comporta como una cámara y tiene músculo y tiene de todo. Bueno, para todos ustedes, y es el causante de las arritmias en la desembocadura del atrio auriculoventricular, del orificio atrioventricular. Para todos ustedes, que esté bien, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga, chao.